Florence Nightingale. Seguramente la estadística está conformada, lo que es o lo que conocemos de la estadística está conformada hoy en día por lo que grandes investigadores y personas que se han dedicado enteramente a sus investigaciones y en su vida al servicio, pues conocemos hoy lo que es estadística y sus aplicaciones. Florence Nightingale es una reconocida estadística que de profesión nació enfermera. ¿Qué tiene que ver la estadística y la enfermería? Pues muchas cuestiones que a veces nosotros desconocemos surgen de algo que está más alejado de lo que en realidad hemos conocido. Florence Nightingale nació en 12 de mayo de 1820. Fue hija de William Edward Nightingale y Frances Smith. Esta familia era muy acomodada y pues uno podría pensar, la gente de dinero no hace nada, no le gusta trabajar, pero no necesariamente son las cosas así, o es un estigma que está muy errado. Todo depende de la vocación de la persona. Florence Nightingale quiso ser enfermera en su época y su familia estaba en contra de esto porque ella era una niña, venía de una familia noble y se veía muy raro o se podía ser mal visto que una persona de sociedad trabajara en la profesión de enfermería o de cuidados, que era algo que se veía nada más para la gente más común. Sin embargo, ella estudió enfermería y demostró su talento en eso y su vocación. Tanto así que el 12 de mayo de cada año pues se celebra lo que es el Día Internacional de la Enfermería en honor a la fecha de nacimiento de Florence Nightingale. Pues vemos que fue una enfermera, pero realmente ella hizo un aporte muy grande a la estadística, tanto así que en 1858 fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society. Vemos que no fue entonces muy sencillo el trabajo que hizo, que dedicó para que fuera reconocida de esa manera. Todos podemos poner un granito de arena en nuestra sociedad si lo hacemos con amor, con dedicación y con vocación. Ella pues al ver en su profesión de enfermera tantas bajas de los soldados, pues se preocupó y terminó siendo influencia en el gobierno para que cambiaran las cosas. Ella demostró que debían de hacerse cambios en la higiene de los hospitales donde se trataban a los soldados. Y ese fue un gran aporte de ella tanto en la sociedad como para la estadística. Pues ella demostró que había más bajas de soldados, de muertes por la mala higiene en los hospitales que por el ataque enemigo. Entonces, con sus estudios e investigaciones, logró convencer a las autoridades para que hicieran los cambios en la higiene, pasando de 69 muertes a 19 muertes por cada 1000 soldados. Y eso pues le dio el honor también
de poder ser reconocida internacionalmente. Vemos que ella no se estigmatizó y pudo sacar adelante sus deseos de ser enfermera y sobre todo de servir en lo que ella quería, y no se dejó llevar por los contratiempos, porque incluso su familia estaba en contra de que ella estudiara. De hecho, estudió geometría, matemática y álgebra, y ya vemos que hizo sus aportes en estadística. Un gran aporte que en su tiempo también hizo fue construir o elaborar o diseñar lo que hoy conocemos como diagrama del área polar, pero originalmente se conoció como diagrama de la rosa, que es el que estamos viendo en pantalla. Bueno, este es un dato histórico que nos puede ayudar a animarnos, a motivarnos para estudiar estadística. En la clase de hoy vamos a ver lo que son las distribuciones muestrales. Vamos a hablar de la distribución muestral de las medias, el error estándar de la media, y vamos a mencionar lo que es el teorema del límite central, que quedará pendiente para la próxima clase. Bien. Cuando nosotros hablamos de distribuciones muestrales, estamos hablando de seleccionar muestras y, si es posible, teóricamente tener la concepción de que estas muestras provienen de una población y que cuando obtenemos una muestra no es la única. Entonces pueden haber muchas posibilidades de obtener una muestra. Cuando nosotros estudiamos teóricamente lo que es la distribución de estas muestras, entonces por cada muestra vamos a tener una distribución distinta pero parecida, o algunas más alejadas que otras, pero todas en un mismo orden a partir de lo que conocemos como población. Entonces esa es la idea que primero vamos a introducir, tener una población a partir de la cual vamos a obtener una muestra. Pero esta muestra que obtenemos solo es una combinación de todas las posibilidades que podríamos tener de muestras. Por tanto, nos motiva a estudiar lo que es, qué sucede con las otras muestras que nos eligen, cómo puede influir en los resultados. Esa selección que hacemos debemos garantizar que va a ser representativa, y para que sea representativa debemos de garantizar que los datos o la recolección de la información sea con calidad. Para que haya calidad debemos de observar los instrumentos, la calibración de los instrumentos, la teoría tras de lo que vayamos a investigar y todo lo que esté relacionado con el levantamiento o la recolección de los datos. Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra y a esta muestra le aplicamos estadísticas o procedimientos estadísticos para ver su forma, la forma de la distribución, es decir, si nosotros graficamos un histograma o un gráfico de barras, podemos ver la forma que tienen los datos. Esa forma es la que vamos observando que se vaya a aparecer a una distribución normal. Pues bien, antes de ver la parte de la distribución, la forma de la distribución, hay que mencionar y hay que dejar bien claro que a partir de la población que tenemos dos posibilidades o dos formas de extraer una muestra. Una de ellas es obtener una muestra con reemplazamiento o con reemplazo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo toda la población y quiero sacar
una cantidad de elementos o de unidades a esa o un subconjunto que le voy a llamar muestra, cuando recolecto cada uno de los individuos y completo la muestra, esa muestra, la cantidad de elementos que he extraído, la vuelvo a introducir a la población de donde la obtuve. Eso significa reemplazamiento, es decir, primero traigo la muestra y después vuelvo a introducir todos los elementos a la población para poder hacer otra extracción muestral en la que todos los individuos que son parte de la población tienen posibilidades de ser seleccionados. Y este procedimiento de sacar una muestra y después volverla a la población, eso se llama extracción de muestra con reemplazo. Porque, como ya dijimos, cuando yo hago un estudio solo saco una muestra, pero esa muestra me debe de garantizar que sea representativa. Pero ¿qué sucede con las demás muestras que no solo, con las demás combinaciones de muestra que no selecciono? Entonces, ahorita estamos queriendo estudiar qué va a pasar con la distribución de estas otras muestras de manera teórica para tener una base sólida estadística y así llegar a conclusiones más válidas o más confiables. Entonces, digamos que yo quiero extraer todas las combinaciones posibles, quiero saber cuántas son todas las combinaciones posibles de muestra que puedo obtener a partir de una población finita. Si la población es finita de tamaño n mayúscula y quiero sacar una muestra, y esa muestra, como puede ser de cualquier tamaño, eso dependerá de los cálculos del diseño muestral, pero vamos a generalizar diciendo que la muestra tiene un tamaño n minúscula. La población es n mayúscula, la muestra es n minúscula. Cuando yo extraigo una muestra de tamaño n minúscula, esa es una combinación. Después, imaginemos esto como una tómbola de una lotería o para una rifa. En la tómbola están todas las bolas que son parte de la población. Ahí está toda la población. Y de esa población yo quiero extraer una muestra. Pues saco todos los elementos que me interesan de la muestra de manera aleatoria hasta completar el tamaño de la muestra n minúscula. Y cuando ya tengo todos y anoto el registro de quiénes son o cuáles elementos son los que van a ser parte de la muestra, lo introduzco y vuelvo a sacar otra muestra. Seguramente cuando yo saque otra muestra no van a ser los mismos elementos. Algunos sí, algunos no. Porque yo he introducido los elementos, tienen la posibilidad de volver a participar en otra extracción. Ese procedimiento es el que estamos hablando de que es con reemplazo. Y entonces, si yo hago ese procedimiento, ¿cuántas combinaciones posibles puedo obtener de muestras? Ya en estadística 1 se tuvo que haber visto de cuántas combinaciones en la teoría de conteo o en los problemas de conteo o técnicas de conteo, cuántas formas hay de seleccionar una cantidad de elementos a partir de una cantidad fija. Y eso se llama combinaciones. Entonces, cuando yo tengo una población fija y quiero obtener una muestra n minúscula, el total de formas de hacerlo es con el combinatorio n mayúscula combinado con n minúscula. Y m en este caso sería la muestra, el tamaño de la muestra, cuántos resultados obtenemos, de cuántas combinaciones podemos sacar de una población de tamaño n mayúscula una muestra o muestras de tamaño n minúscula. Aquí, para poderlo hacer mejor, ustedes pueden
ponerle números. Digamos que n es 10 y n mayúscula es 10 y n minúscula es 3. El combinatorio de 10 con 3 podemos hacerlo en la calculadora. 10 combinado con 3 y nos da que podemos, si tenemos una población de 10 unidades, nos da que combinado con 3, es decir, el total el número que nos dé va a ser el total de formas o de combinaciones de extraer muestras diferentes si reemplazamos las que primero vamos sacando y las volvemos a introducir. Son 120 posibilidades. Y eso que es un tamaño de población pequeño, 10. ¿Qué pasa si cambiamos 30 combinado con 3? Voy a dejar siempre el tamaño de la muestra de 3. Si tengo una población de 30 unidades y quiero sacar una muestra de 3, en cualquier procedimiento que nos imaginemos, tendríamos 4060 posibilidades. Y eso es aplicando esta fórmula del combinatorio, que en la calculadora Casio, que más comúnmente se tiene, es una tecla que dice N minúscula, C mayúscula y R minúscula. En N se pone la cantidad más grande y en R se pone la cantidad más pequeña. Y eso nos da el combinatorio. Muy bien, si nosotros vamos aumentando el tamaño de población, por ejemplo, si yo pongo 50 combinado con 3, vamos a ver si es posible. Sí, nos da 19.600 combinaciones. ¿Qué pasa con 60 combinado 3? Nos da 34.220. ¿Qué pasa con 100 combinado 3? 161.700. Y así yo puedo ir jugando. He dejado fijo el tamaño de la muestra, pero nada me limita a dejarlo a 3. Yo puedo poner 4, 5, 6, que en estadística, para saber ese número, cuál número es el que voy a utilizar, debo de hacer un diseño muestral y utilizar una fórmula que me va a dar el tamaño de la muestra, con el que calculo el tamaño de la muestra a partir de una población que yo sé cuántos elementos tiene. Pero la idea acá es que estamos viendo que las combinaciones no solamente la muestra que obtengo yo para un estudio no es la única, ese es el punto. ¿Y cuántas formas hay de seleccionar muestras diferentes? Si es con reemplazo, es decir, introduciendo nuevamente los elementos que he extraído de las primeras muestras para sacar la siguiente, y así, que se llama con reemplazo, entonces sería un combinatorio de n con n mayúscula con n minúscula, y eso me da el total de combinaciones posibles. Pero si la muestra que se va a obtener es sin reemplazo, es decir, que la primera muestra que extraigo la dejo fuera y ya no lo vuelvo a introducir a la tómbola para que participe nuevamente en otra selección, entonces como el tamaño de la población se ha reducido y la muestra que voy a sacar nuevamente va a ser del mismo tamaño, para que sea diferente pero con el mismo tamaño, nuevamente en la segunda extracción el tamaño de la población va a disminuir, y así sucesivamente hasta agotar todas las posibilidades. Por ejemplo, pongamos que yo tengo una población de 10 unidades. Lo hacemos con números pequeños para entender el procedimiento, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier cantidad que se nos ocurra. Imaginemos que tenemos un tamaño de población 10 y quiero una muestra de tamaño 2 y quiero saber cuántas muestras posibles puedo obtener a partir de 10 unidades con una muestra de tamaño 2, pero sin reemplazo. Es decir, que ya las que yo voy sacando, la primera muestra que saque la voy a dejar fuera, no la vuelvo a regresar a la tómbola, porque estas unidades ya no quiero que participen en la siguiente extracción. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la forma o fórmula que nos va a permitir hacer esto? La fórmula para hacer una muestra sin reemplazo va a ser
n mayúscula elevado a la potencia n minúscula. Y vean que son dos fórmulas diferentes, pero que tienen las mismas letras que participan en el cálculo, n mayúscula y n minúscula. Lo que tenemos que tener claro es si es con reemplazo o sin reemplazo. Por lo general vamos a estar utilizando muestras con reemplazo, pero es importante que conozcamos la diferencia. Habiendo entendido esta idea, vamos a continuar. Para poder terminar quizás la idea, ustedes pueden hacer el ejercicio de ponerle número a estas fórmulas y hacer los cálculos y hacer sus propias interpretaciones. Eso sería como un ejercicio que pueden realizar. Continuamos con la idea. Vamos a hacer recordatorio de algo que ya vimos en estadística 1, que son las distribuciones de frecuencia, porque estamos en distribuciones muestrales, no hay que perder de vista que es el tema, distribuciones muestrales. Pero hay algo que en estadística 1 conocimos como distribuciones de frecuencia. Suena similar, pero queremos tomar la idea de distribuciones de frecuencia para enriquecer lo que vamos a ver. Porque de aquí, digamos, es en cierta manera el origen de lo que vamos a ver. En una distribución de frecuencia tenemos una cantidad de filas y columnas. Las filas, vamos a poner en este caso que tengo una tabla de una distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. Tengo clases en la primera columna que indica que hay continuidad en la variable. De 20 a 25, de 25 a 30 y así sucesivamente. Y en otras situaciones se puede dar en vez de clases, tener el valor de la variable, por ejemplo el número de hijos. No necesito intervalos, solo pongo 0, que es el que indica que una familia no tiene hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, hasta la cantidad de hijos que me dé, y pongo cuántos resultados hay para cada valor. En este caso, de la tabla que tenemos aquí, tenemos una distribución de frecuencia para variable cuantitativa continua y la marca de clase, que es el centro de cada intervalo. Luego tenemos la frecuencia absoluta simple, que indica cuántos elementos hay que caen en ese intervalo de cada clase. El primer 5 es que hay 5 unidades muestrales que tienen una medición entre 20 y 25. Y así sucesivamente. Las demás tablas son una construcción a partir de esta primera columna, que es la frecuencia absoluta simple. No nos vamos a detener a eso porque eso es una cuestión que ya se vio. Pero la idea es que cuando tenemos estas frecuencias, las vamos a convertir en un gráfico. El gráfico que es adecuado para este tipo de variable es un histograma como el que tenemos al costado, a la par. Observemos que le hemos puesto una altura a la barra y una base. La base es el ancho de la clase y la altura es la frecuencia simple. 5. De 25 a 30, 9. De 30 a 35, 15, que es la más alta. Y luego empieza a descender. Esa es la forma que tiene el histograma. Sube y después baja. Cuando nosotros recogemos datos, lo que tenemos son información que vamos a traducir ya sea en una tabla o en un gráfico. Nos interesa el gráfico para ver la forma que tiene. En este caso el histograma nos está dando la forma que tienen esos datos. Y como tenemos una muestra limitada, en este caso de 50 unidades, como nos lo dice la tabla, la suma de todas las frecuencias simples es 50, entonces la muestra es de 50. A medida que vamos aumentando el número de muestra, los intervalos, los anchos de intervalos se hacen más pequeños, y eso que se va haciendo más pequeño hace que se vaya suavizando la parte de arriba y la forma del histograma vaya viéndose más con una tendencia más acampanada.
Eso es parte de un teorema que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces esta forma acampanada es lo que relacionamos con la distribución de una variable aleatoria normal. La campana de Gauss es como la que estamos viendo, en la que al centro está la media de la variable. La imagen que tenemos de una distribución normal estándar, porque la media, bueno, no, si fuera de distribución normal estándar fuera 0,5, pero en el centro, pero no, en esta ocasión es una mu cualquiera, entonces es una distribución normal. Lo que sí nos estamos presentando de esta distribución es que a una desviación típica a la izquierda y a la derecha, en ese intervalo hay el 68% aproximadamente del total de datos. A dos desviaciones está el 95% de los datos aproximadamente, y a tres desviaciones están el 99% aproximadamente del total de datos. Quiere decir que ya a 4 desviaciones ya está casi todo. A esta distribución es a la que se aproxima lo que es una distribución de frecuencia como la que vimos en la lámina anterior y su respectivo gráfico. Si nosotros traslapamos un gráfico histograma con una curva normal, vamos a ver que van agarrando esa forma, pero no siempre. Dependiendo del del tamaño de muestra, hay gráficos que no van a tener nada parecido a la forma, porque la muestra es muy pequeña. Entre más grande sea, más va agarrando la forma de la campana. Y eso es lo que vamos a ver en estas primeras clases de esta semana. Muy bien. Cuando hablamos de distribuciones muestrales, básicamente lo que lo que queremos hacer es buscar la forma o comportamiento que tienen las variables aleatorias, porque en este caso vamos a hablar más de variables aleatorias, que es algo que ya definimos la semana anterior, el concepto de variable aleatoria, y ver cómo es su comportamiento, tanto en la forma como en las probabilidades asociadas a los valores de la variable. Esa forma es, digamos, lo que tiene que ver con las distribuciones muestrales, y es lo que vamos a dedicar pues en este momento de las clases. El ejemplo que vimos del histograma de una variable de consumo de combustible se puede aplicar para cualquier tipo de variable. Puede ser una variable discreta o continua. La del histograma que vimos era continua, pero cuando son discretas, entre las barritas hay espacios o saltos. Pero vemos que esta lámina que está aquí, nada más de manera didáctica, es para ilustrar que cuando una variable es discreta y tenemos un tamaño de muestra lo suficientemente grande, la forma acampanada es muy visible y los datos tienden a tener esa forma independientemente de la variable, y eso va a ser uno de los teoremas que vamos a ver más adelante. Entonces no perdamos de vista de dónde sale la forma acampanada. Siempre salen de los datos puros que hemos recogido a partir de cualquier variable de interés que procedan de una población normal. Con esto vamos a pasar a lo que es un nuevo concepto. Habiendo explicado más o menos qué es una distribución muestral, vamos a hablar de un nuevo concepto que es la distribución muestral de medias. La distribución muestral de medias, para poderla introducir, vamos a dar un concepto, una definición, y eso nos va a permitir comprender, además de una explicación detallada de qué vamos a entender por distribución muestral de medias.
La distribución muestral de medias es una función que presenta las probabilidades para cada una de las medias muestrales y sus respectivas probabilidades.